Queridos hermanos y hermanas en el Señor, la liturgia de la palabra de este domingo tiene un tema central, que es el tema de la oración. En la primera lectura del libro del Éxodo encontramos cómo Moisés interviene por su pueblo. Ese pueblo, en medio de las dificultades de una guerra, que es el pueblo de Israel, Moisés levanta sus brazos constantemente. El fondo no es la realidad de la guerra, porque esto es una circunstancia y una realidad o un suceso histórico. Lo importante de aquí es el espacio de la oración. Cómo Moisés permanece con los brazos elevados, suplicándole a Dios que ayude a su pueblo. Dice al final del texto: así resistieron en alto sus brazos hasta la puerta del sol. Josué derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Como le repito, aquí la idea gira sobre la oración. No es que uno va a orar para que una guerra se produzca muerto, ni nada por el estilo, sino que la oración tiene poder para vencer las dificultades de este mundo. La oración tiene poder para sanar los corazones heridos. La oración tiene poder para integrar a la familia. La oración tiene poder para sanar a una república, a un Estado de derecho. Cuando uno se une en oración y el pueblo se une, es un escudo, una arma poderosa, porque aquí en nosotros estamos dirigiendo nuestra oración al Dios Todopoderoso. Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel. Es decir, la constancia y la perseverancia en la oración. Por eso, todo acontecimiento que sucede para el bien
una comunidad, en la iglesia, es porque ha sucedido y se ha manifestado la oración de Dios. Dios siempre escucha la oración de su pueblo, la súplica de su pueblo. Por eso, queridos hermanos y hermanas que me están siguiendo a través de la radio, la televisión, redes sociales, perseveren, permanezcan en oración. No se desanimen, porque el que se desanima, le estamos dando espacio a Satanás. Y a Satanás no se le puede dar espacio. Y dice el propio Jesucristo que hay espíritu inmundo que salen con la fuerza de la oración. ¿Y qué le estoy indicando con esto? Que aunque en la familia existan dificultades, porque la hay, dificultad de una enfermedad, de un hijo que es rebelde, que el esposo no se quiere integrar a la familia se quiere destruir, ahí hay que buscar esa fuerza poderosa que es la oración. Una oración que salga del corazón, de la interioridad del ser humano. Por eso nuestra misión es orar por los amigos, por los enemigos, por aquellos que quizás tú piensas ideológicamente te atacan. Nada. La misión de un cristiano es orar y amar. Esa es nuestra misión. Oración constante y amar constante. Como decía Santa Teresa de Calcuta, hay que amar hasta donde le duela. El amor y la oración siempre debe permanecer en la iglesia. Porque si nos olvidamos de la oración, viene la parte humana, viene la parte mecánica, viene la parte materialista y se daña todo el proyecto originario de Dios. En la segunda lectura de hoy, de Pablo a Timoteo, la sociedad de hoy vive como sociedad cambiante. Una sociedad que surgen muchos estilos de vida, inclusive distante a Dios. La indiferencia religiosa, aquellos que no le importa a Dios, aquellos que quieren vivir
como si la moral no existiera. Aquellos que quieren vivir bajo el relativismo de la vida, que todo es permitido, que todo se puede hacer. Aquellos que viven desenfrenados por la vida, aquellos que no respetan el patrimonio de una nación, que no tienen conciencia de la realidad de hacer daño a un país, maltratando el patrimonio que tiene un país. Es decir, que se ha perdido un fragmento de esta sociedad, la conciencia del pecado. Y aquí Pablo, a su gran amigo, discípulo, Timoteo, le da un consejo. Lo primero es permanecer en lo que aprendiste y creíste. En lo que aprendiste y creíste. Y es un llamado también a la iglesia, a nosotros, que nosotros hemos aprendido en la iglesia. Hemos aprendido el buen comportamiento, hemos aprendido a vivir una vida íntegra, hemos aprendido a vivir una vida de acuerdo a Dios y un comportamiento moral en nuestra vida. Y dice, consciente de quienes lo aprendiste y desde niño conoces las sagradas escrituras. Está hablando ahora en este momento de una arma fuerte que era Santa Biblia. El estudio profundo de la palabra de Dios. Y dice, ellas puede darte sabiduría y te conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué instrumento tiene tan grande las sagradas escrituras? En ellas puede darte la sabiduría. ¿Cuántas personas en la vida necesitan la sabiduría humana y la sabiduría divina? Porque primero tenemos que tener esa sabiduría humana para que Dios nos dé la iluminación de la sabiduría divina. Porque Salomón, el gran Salomón, tenía sabiduría humana, pero le faltaba la sabiduría divina. Porque en la sabiduría divina uno va creando sensibilidad que va más allá de lo humano. Lo humano es traicionero. Lo humano te deja seducir. Lo humano te hace cometer error. Pero la sabiduría que viene de Dios es una sabiduría pura y sana.
Y por eso dice la palabra de Dios, conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y además útil para enseñar. Fíjense este dato muy interesante. Es útil para enseñar. Y en la vida, ¿qué es lo que crea sensibilidad en el entendimiento? ¿Qué es lo que crea conciencia clara en el ser humano? El leer, es la enseñanza. Cuando uno recibe una enseñanza verdadera, una enseñanza clara, fortalece lo que se llama la moral del hombre. Y eso lo hemos perdido. Hay muchas personas que viven con una buena enseñanza y con una buena moral, pero hay muchas personas que tienen enseñanza, pero no han entendido la moral porque no se acercan a la palabra de Dios, no le tienen temor a Dios, no respetan a Dios, porque no estudian las sagradas escrituras. Y hoy la palabra dice, útil para enseñar la palabra de Dios, para corregir y para educar en la justicia. ¿Cuántos elementos hay aquí? Educar, aprender la justicia, ser útil para enseñar, corregir. Todo eso enseña la Sagrada Escritura. ¿Por qué a veces nosotros no tenemos que ir a la rama, a otras enseñanzas que no tiene sentido, que no tiene horizonte? ¿Cuántas personas se ponen a leer sobre ideología extraña, ideología de género, ideología sobre el mercado de consumo, ideología cómo ganar abundante dinero, los 7 logros del triunfo en la vida? Si todo eso está contenido en la palabra de Dios, dice hoy Pablo a su amigo Timoteo. Por eso le exhorto a todos a leer y a profundizar la palabra de Dios. Es el mensaje central de la segunda lectura. El Evangelio de hoy de Lucas viene de nuevo con el tema de la oración. Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. El propio Jesucristo
ve la necesidad que los discípulos oren, que la comunidad de los creyentes hagan oración. Y asimismo, hoy le digo al pueblo dominicano, es necesario siempre orar, sin desfallecer. Hay muchas situaciones sociales que tenemos que orar, porque eso es lo que nos toca a nosotros. Orar por las descomposiciones sociales que existen en este mundo. Orar para que siga disminuyendo la pobreza entre nosotros, porque ha disminuido. No somos lo mismo de los siglos pasados. Hemos crecido, pero hay pobre bastante todavía. No porque se han hecho pobres, sino que el sistema y la estructura lo hace pobre. Y por eso nosotros tenemos que orar por la juventud, por la niñez, por la educación de los hijos. Por todo eso tenemos que orar, por la familia, por la integración de la familia. Tenemos que orar. Y hoy Jesucristo coloca un ejemplo de perseverancia en la oración. Había un juez en una ciudad que no le importaba a Dios y tampoco los hombres. Era un juez fuerte, rígido, que quizá actuaba con rectitud y por el cumplimiento de las leyes, porque no creía ni en Dios ni le importaba a los hombres. Y dice la palabra, en aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Lo primero, que en ese tiempo la mujer no iba a la presencia de un juez a nivel cultural. En la cultura hebrea, la mujer no se presentaba a un juez. Pero Jesucristo, como su nombre lo indica, es una parábola, indicando quizá que a muchas mujeres hay que hacerle justicia. Para que ustedes observen cómo Jesucristo tiene presente a las mujeres en una realidad cultural donde un juez en un tribunal no recibía a las mujeres. Entonces, la palabra de Dios dice: por algún tiempo se detuvo negando, pero después se dijo a sí mismo. Él reconoce sus limitaciones. Aquí hago referencia al juez. Aunque ni temo a Dios,
ni me importa a los hombres. Como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. Fíjense, porque esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. Por eso, a veces uno le dice al pueblo que en la vida uno tiene que pedir justicia. Si en cualquier ser humano se convierte o se realiza una injusticia, usted constantemente tiene que ir donde el juez para que se haga justicia. Porque estamos en una cultura del conformismo. A veces dentro de la familia se practican violación a menores. Se practica la pedofilia entre la misma familia. Y el gran porciento a nivel estadístico de la violación de adolescentes viene de la familia. Es escandaloso. Y esa persona no le da vergüenza, siente vergüenza de ir a la justicia. Usted tiene que ir a la justicia, acompañada de sus padres. Pero a veces sus padres tienen miedo, tienen temor, para no pasar vergüenza delante de la sociedad. Pero el sufrimiento que le va a traer a esa niña o a ese niño violado por un hermano o violado por su propio padre, eso trae en el crecimiento psicológico y emocional problema de futuro. Dice, no sea que siga viniendo a cada momento y me esté importunándome. Y el Señor le añadió, fíjense en lo que dice el juez injusto. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que aclaman ante Él día y noche. Una pregunta. ¿No hará justicia a sus elegidos que aclaman ante el día y la noche? O otra pregunta. ¿O les dará larga? Le digo que les hará justicia sin tardar. Así que Dios es un Dios de la justicia. Dar a cada uno lo que le corresponde. Este juez injusto tardaba, le daba larga, como se da en República Dominicana. Le dan larga a veces cuando se comete un delito, cuando hay acto de corrupción, brota lo que se llama la impunidad y siguen dándole larga. Y llega un momento que el pueblo se olvida que esa persona cometió un error cruel frente a la sociedad y frente al Estado de Derecho. Y no se puede. Gracias a Dios que hemos crecido en una justicia independiente. Poco a poco se está haciendo la cosa correctamente.
El que comete un error, lo estudian y lo someten a la justicia. Hemos crecido poco a poco, pero no podemos negar que tenemos que seguir creciendo con una justicia más independiente, pero no podemos negar que no se ha crecido, se ha crecido y seguiremos creciendo. Pero siempre el juez tiene que ser una persona que cumpla con la justicia, que no acomode la justicia porque tiene poder, porque tiene riqueza, y a un pobre y a un infeliz le aplican una injusticia, le aplican las leyes de una forma rápida. Hay aquellos que roban millones, que destruyen el patrimonio del Estado y llevan muchos años dando vuelta en el Poder Judicial, en la justicia dominicana, y todavía no lo han sometido. Y tenemos que actuar correctamente. ¿Por qué actuamos así? Por lo que dice la segunda lectura. Porque no entendemos y no hemos aprendido una buena moral, un buen comportamiento. Lo que hemos aprendido es acomodar la cosa y acomodar la gente por influencia política, por influencia familiar, por influencia de amiguismo. Y así una nación de derecho no va a avanzar. Si usted, hermano, robó dinero al Estado, devuelva eso al Estado. Y el Estado tome ese dinero para el desarrollo de la educación, para la salud, para la seguridad de un país. Pero no se haga rico con el patrimonio del Estado. Y muchas personas andan caminando por ahí derecho, privando en moralista, privando en serio, y han destruido el patrimonio del Estado dominicano cometiendo corrupción. Y ahí es que la justicia, el juez, debe actuar con rectitud y no largar la justicia, porque el que larga la justicia es un juez injusto. Pues vamos a pedir al Señor, como esta viuda que actuó este juez. Cuando el juez actuó correctamente, está conectado con Dios. Y el juez se conectó con Dios y actuó con justicia frente a esta viuda. Vamos a pedir al Señor que nos siga fortaleciendo en la fe, que fortalezca nuestra moralidad, que fortalezca nuestro buen comportamiento frente a la sociedad. Tener fe, creer, porque la sociedad no puede seguir así. Tenemos que entender que para crecer económicamente, para crecer como país, todos y todas tenemos que tener una responsabilidad ética, una responsabilidad social y una integración
en la sociedad para el bien común, no para el bien personal o para el bien de un grupito, sino para el bien de la República Dominicana. Por eso hay que acabar con la impunidad, con la corrupción, con la desviación de fondos, con el lavado del dinero. Con todo eso hay que acabar en este país, para que este país siga creciendo, y con esas limitaciones está creciendo, pero tenemos que hacerle un cerco a muchas personas que no tienen capacidad moral ni capacidad ética para ser transparente en nuestra sociedad, para que la Virgen y Jesucristo le acompañen y su corazón sean transparentes y le dé la sabiduría que viene de Él. Que así sea.